En el vídeo tutorial de hoy vamos a ver cómo se trabaja la madera de contrachapado en el modelismo ferroviario. Importantísima cuestión. Sigue el vídeo hasta el final y no te pierdas unas magníficas imágenes de maquetas donde me vas a poder ver cómo trabajo esta madera tan buena para las maquetas de trenes. Imagen de la primera maqueta que construí, donde se puede ver la madera desnuda poco tiempo después de haber sido trabajada y acoplada todos los módulos. En imagen también la unidad eléctrica suiza de la marca Ibertren, con los míticos colores azul y amarillo. Hola a todos, aquí Meijo Modelismo Ferroviario. Saludos cordiales. ¡Vamos, que nos vamos! Bueno, pues tenemos aquí la materia prima. La madera, el tablero de madera de contrachapado. Como podemos ver en la etiqueta, 120 centímetros de largo, 600 de ancho y 10 milímetros de grosor. Este tipo de maderas se pueden encontrar en cualquier almacén especializado y también en tiendas de bricolaje. Pues esta es la pieza, el tablero, que voy a construir con la madera de contrachapado. Como podemos ver, tiene 139 centímetros de largo, 36 en el ancho pequeño de la izquierda y 60 en la zona ancha de la derecha. Tiene forma de trapecio. Como podéis ver, el tablero no me da para el largo de 139, por lo tanto voy a cortar el tablero de 120 y luego en la parte de la derecha le voy a poner otro añadido de madera. Pero para que veáis mejor el proceso, lo que voy a hacer es dibujar las líneas de corte y hacer el corte completo del tablero. Luego veremos el corte de los listones, porque finalmente, en vez de madera de contrachapado, voy a utilizar listones de pino o de abeto, porque al ser un módulo bastante largo, supera más de 1 metro. Entonces es conveniente utilizar listones más duros que la madera de contrachapado. Aquí tenemos el tablero con 1 metro para marcar las medidas y luego también una escuadra y una regla. Yo recomiendo una regla larga, lo que pasa es que ahora mismo en mi casa no tengo ninguna, pero es tomar las medidas y llevar lo que hemos visto en el plano, en el boceto, al tablero de aquí. Muy bien, pues lo que tenemos que hacer es unir este punto, el de 36, con el de 60 que está aquí. Y ya sabéis, ante todo, paciencia y tomar las medidas de seguridad correspondientes a la hora de trabajar. Pues ya he marcado con lápiz la línea de corte, una línea de corte que le he puesto 1 milímetro más de margen, pero aún así, por si acaso, voy a cortar en la parte derecha de la línea para que me sobre un poquito más y así luego con el lijado final el módulo queda perfecto. Siguiente paso, pasar el cúter por esa línea para que luego la hoja de la sierra caladora deslice muy bien y el corte sea perfecto. Y bueno, si tenéis una sierra circular en vuestra casa, pues mejor que mejor. Prefiero una caladora porque me gustan más ese tipo de sierras.
Bueno, pues llega el momento del corte y aquí tenemos el tablero, la sierra de calar y la hoja. Siempre la sierra hay que tenerla desenchufada y vamos a ver cómo se pone la hoja. Que esta hoja es de fácil montaje. Simplemente hay que meter aquí, encajar por ese carrilito y presionar ahí hasta el final. Nos aseguramos bien. La mayoría de las sierras de calar tienen este triangulito. En este triangulito, justo ahí en esa esquina, en la punta, esto tiene que ir la línea de corte. Según vamos pasando la sierra, esto nos va a servir de guía. Muy bien, pues voy a enchufar la caladora y voy a realizar el corte. No olvides suscribirte al canal de Meijo Modelismo Ferroviario y activar la campanita. Así te llegarán puntualmente todas las novedades de mi canal. Muchísimas gracias. Pues ya lo tenemos. Y aquí está el otro tablero que vamos a cortar. Esta parte es la que vamos a tener que añadir al otro tablero, para que dé las distancias de largo y ancho que venían en el plano. Bueno, pues vamos allá. He realizado el mismo procedimiento, marcar la línea con lápiz, le he pasado un cúter también para facilitar el paso de la hoja. Pues ya lo tenemos. Y aquí tenemos los dos trozos de madera de contrachapado que vamos a tener que pegar, y debajo, por debajo, en la zona que no se va a ver del tablero, voy a poner un retal de madera y todo hay que encolarlo y atornillarlo. Antes de nada, orden y limpieza. Voy a limpiar todo esto, voy a recogerlo y nos vamos a la siguiente fase, al pegado y al atornillado. Hipea este vídeo. A tope con Meijo Modelismo Ferroviario. También puedes darle al botón gracias o super thanks y también hacerte miembro del canal. Así me ayudarás mucho a darle continuidad. Muchísimas gracias. Pues ya tenemos aquí las tres piezas y lo que voy a hacer ahora es encolar esta parte también, para unir los dos tableros para que den la longitud, y esto lo voy a pegar así como refuerzo para que refuerce y luego va a ir atornillado.
Pues la cola blanca con su aplicador y vamos allá. Lo pegamos, importante hacer este movimiento lateral para que la cola pegue bien. Lo alineamos bien. Y ahora ponemos el rectal que nos ha sobrado, lo podemos utilizar de refuerzo. Y la misma operación. Lo movemos así lateralmente para que pegue bien. Importante dejar el espacio aquí, en el perímetro, para poner en la siguiente fase los listones de madera. Y ahora nos vamos al atornillado. Importante, y la zona de la junta. Aquí tienen que ir tornillos sí o sí. Lo clavamos. Los dejamos preparados cerca de la junta, aunque luego con los listones va a coger resistencia al módulo. Aquí también. Y con este magnífico atornillador que tiene luz y todo, pues vamos a ver. Y lo mismo hacemos, repetimos la operación en el resto del módulo para que quede totalmente recto y tengamos la resistencia adecuada. A falta de los listones, aún así vamos a probar el tablero. A ver cómo queda en el sitio, para comprobar que las medidas son las adecuadas. Y efectivamente entra perfectamente. Sobra un poquito al final porque la pared no es del todo recta y es el espacio que tenemos. No te pierdas el próximo tutorial donde podréis ver el módulo completo ya en la maqueta. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta el próximo video.